¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tener todo lo que creías que necesitabas, algo dentro de ti sigue vacío? No estás solo. Ese vacío que experimentas no es una falla en tu vida ni una señal de que algo está mal contigo. Es, en realidad, la evidencia más clara de que fuiste creado para algo más grande. La Biblia nos dice en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, y es precisamente esa eternidad la que genera esa sensación de vacío cuando buscamos llenarlo con cosas temporales. Hoy quiero compartir contigo una verdad transformadora. El vacío que sientes es el llamado más claro de Dios a tu corazón. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: mi vacío es el llamado de Dios a mi corazón, y solo en Él encontraré verdadera plenitud. Que esta declaración sea el primer paso hacia el descubrimiento de que tu alma inquieta puede encontrar descanso perfecto en Cristo. Comencemos. Número 1. El vacío que sientes no es casualidad, es el llamado de Dios. El vacío que sientes no es casualidad, y no es simplemente tristeza pasajera ni una falla en tu personalidad. Es mucho más profundo. Es la voz suave de Dios que te llama desde lo más íntimo de tu ser. En Eclesiastés capítulo 3, verso 11, está escrito que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y es precisamente esa eternidad plantada dentro de ti lo que explica por qué ninguna experiencia, éxito ni placer terrenal logra llenarte por completo. Esa sensación de que algo falta es el eco de tu alma, recordándote que fuiste creado para algo más alto que lo que ves aquí. Lo primero que quiero que sepas es que no tienes por qué avergonzarte de sentir ese vacío. Muchas veces lo interpretamos como un defecto, como si algo en nosotros estuviera roto. Pero la verdad es que ese hueco no es una debilidad, es una brújula. Dios permite ese espacio en ti para que lo busques a Él. Ese sentimiento es una señal divina, una especie de recordatorio amoroso de que este mundo no es tu hogar final y que tu corazón solo hallará descanso cuando regrese a su Creador. Porque no son los logros, ni las relaciones, ni siquiera el éxito lo que te completa, sino la presencia de Dios en tu vida. La Biblia lo afirma una y otra vez: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Hay que aprender a distinguir entre un vacío patológico y este vacío espiritual natural. El primero requiere acompañamiento emocional, médico, terapéutico, pero el segundo es la nostalgia del alma por Dios. Por eso vemos tantas personas aparentemente exitosas, con dinero, fama, reconocimiento, que confiesan sentirse solas, incompletas, con una tristeza que no saben explicar. Porque nada creado puede llenar el espacio reservado para el Creador. Cuando Él puso eternidad en nuestro corazón, dejó claro que solo lo eterno lo llena. Y si miras bien, ese vacío también actúa como una brújula espiritual que siempre apunta en dirección a casa. Cada vez que lo sientes, cada vez que experimentas esa sensación de insatisfacción a pesar de tus esfuerzos, es Dios llamando: aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija, yo soy lo que buscas. No es casualidad que incluso cuando pruebas todo, cuando alcanzas metas que soñaste durante años, sigues sintiendo que falta algo. Esa es la prueba de que lo temporal nunca podrá llenar un anhelo eterno. Quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Y si el vacío que cargas no es un error de la vida, sino una invitación de Dios? ¿Y si lo que hoy interpretas como dolor o carencia en realidad es el lenguaje de Dios diciéndote: ven a mí? Cambia completamente tu perspectiva, ¿verdad? Ya no lo ves como castigo ni como debilidad, sino como una señal de que estás en el lugar correcto para comenzar a buscar a quien realmente te completa. San Agustín
lo expresó así: Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este vacío no tiene por qué asustarte. Tiene un propósito divino. Es como una alarma interna que suena cada vez que intentas encontrar sentido en lo que no puede dártelo. Es Dios recordándote que su amor es suficiente, que su presencia basta, que su paz sobrepasa todo entendimiento, que no importa cuánto te ofrezca el mundo, nunca será igual a lo que Él ya reservó para ti. Jeremías capítulo 29, verso 13, lo dice de manera hermosa. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando empiezas a ver tu vacío como una invitación divina y no como un error, todo cambia. Dejas de correr tras sombras y comienzas a buscar la luz. Dejas de llenar tu vida de distracciones y empiezas a escuchar la voz que te llama por tu nombre. Esa voz que no grita, pero que nunca se apaga. Esa voz que siempre te dice: ven, estoy aquí, siempre estuve. Hoy quiero animarte a dejar de huir de ese vacío y a enfrentarlo con valentía, porque no es un enemigo, es tu amigo. Es la señal de que todavía puedes sentir, de que tu corazón todavía está vivo y anhela lo que fue diseñado para anhelar. Es Dios, pacientemente, tocando la puerta de tu corazón, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Así que no lo ignores más. No lo intentes llenar con cosas que no duran. No lo silencies con placeres pasajeros. Escúchalo, porque ese vacío solo tiene una respuesta: Cristo. Solo Él puede darte la paz que el mundo no puede. Solo Él puede llenar lo que nada ni nadie puede. Hoy es un buen día para abrirle la puerta de tu corazón. Hoy es un buen día para decir: aquí estoy, Señor, lléname de ti. Número 2. Tu alma fue diseñada para la intimidad con Dios. Tu alma fue diseñada para la intimidad con Dios. Esa sed profunda que sientes cuando todo parece en orden, pero algo falta, es la huella del Creador dentro de ti. Salmos 42, 1 dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa comparación no es casual. El salmista no habla solo de una necesidad superficial, sino de un clamor desesperado, visceral, que brota de lo más hondo del ser. Porque así es tu alma, hambrienta de Dios, sedienta de su presencia, necesitada de esa cercanía para la que fue creada desde el principio. El alma humana tiene una sed intrínseca que ninguna otra cosa puede saciar. Puedes intentar llenarla con entretenimiento, relaciones, éxito o posesiones, y por un momento quizá logres distraerte, pero tarde o temprano esa sed vuelve, porque solo Dios es capaz de satisfacerla plenamente. Es como tratar de calmar la sed del ciervo con polvo en lugar de agua. Nada creado puede suplir al Creador. Fuimos diseñados para caminar con Él, para habitar en su comunión, para respirar en su cercanía. Por eso la intimidad con Él no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Esta no es una teoría bonita ni un simple consuelo religioso. Es un diseño divino. Dios te formó con esa sed para que le buscaras, para que nunca confundieras el camino con el destino, ni las bendiciones con el bendecidor. Desde el huerto de Edén vemos su intención. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Génesis 3:8. El hombre y la mujer caminaban con él, hablaban con él, vivían en intimidad con él. Esa es la esencia de nuestra humanidad: ser hijos que conocen a su Padre, que disfrutan de su presencia, que se sienten completos en él. Cuando nos apartamos de esa relación, surge el vacío. Cuando intentamos sustituirla, nos desorientamos. La búsqueda de intimidad humana, tan fuerte y a veces tan desesperada,
es solo el reflejo natural de nuestra necesidad más profunda, intimidad divina. Tú y yo ansiamos sentirnos conocidos, amados, aceptados, pero nadie en la tierra puede conocer ni amar tu alma como Dios. Y cuando ese orden se invierte, cuando buscamos primero en la gente lo que deberíamos buscar en Dios, terminamos heridos, frustrados, insatisfechos. Es por eso que tantas relaciones humanas, por más significativas que sean, no logran llenar ese espacio sagrado. No importa cuánto nos quieran, cuánto nos comprendan, cuánto nos acompañen. Si Dios no está en el centro, algo siempre se sentirá incompleto. Y aquí está la buena noticia. La intimidad con Dios es la fuente de todas las demás intimidades saludables. Cuando tú te acercas a Él, cuando bebes de su agua viva, cuando llenas tu corazón con su amor, puedes entonces amar mejor, perdonar mejor, relacionarte mejor con los demás, porque ya no los usas para llenar tus vacíos, sino que les compartes de la plenitud que recibes en Dios. La Biblia lo ilustra hermosamente en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de él, buscamos frutos en lugares estériles. Unidos a él, damos fruto en abundancia. Pero no te engañes. Desarrollar una intimidad espiritual auténtica es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere quietud, requiere sinceridad. Como en cualquier relación significativa, no basta con una conversación ocasional o un gesto superficial. Es abrir el corazón cada día, es aprender a escucharlo en su palabra, es reconocer su voz en medio del ruido, es detenerse a contemplar su obra en tu vida y agradecer. Esa es la verdadera intimidad, cuando ya no solo sabes de Dios, sino que lo conoces personalmente, porque lo experimentas en tu andar diario. Y cuando entiendes que tu alma fue específicamente diseñada para conocer a Dios, tu búsqueda se vuelve más intencional y esperanzadora. Ya no corres detrás de todo lo que brilla, ya no intentas llenar tus vacíos con lo primero que encuentras, ya no te desesperas ni te hundes en la soledad, porque ahora sabes a dónde mirar, a quién acudir, en quién descansar. Él mismo prometió: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. No importa lo lejos que te sientas hoy, no importa cuán vacío esté tu corazón, tú fuiste creado para esto, tú fuiste diseñado para Él, y cada vez que decides acercarte, Él siempre te recibe. Hoy te invito a detenerte un momento y escuchar el clamor de tu alma. No lo ignores, no lo tapes con distracciones. Esa sed que sientes es una señal de vida, una señal de que todavía puedes volver, de que todavía hay tiempo para responder al llamado de tu Creador. Búscalo, ábrele la puerta, dile: Señor, aquí estoy, lléname de ti, porque ese vacío que llevas dentro, solo Él puede llenarlo. Y cuando lo hace, todo cambia. Porque cuando tu alma se encuentra con Él, por fin descansa, por fin se siente en casa, por fin está completa. Número 3. El vacío interior es la evidencia de que no estás viviendo tu propósito. El vacío interior es la evidencia de que no estás viviendo tu propósito. Esa sensación que te acompaña, incluso cuando las cosas parecen ir bien, no es una coincidencia ni un simple estado de ánimo pasajero. Es una señal de que tu vida se ha desconectado del diseño original para el cual fuiste creado. Efesios capítulo 2, verso 10 lo dice con claridad: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso significa que no fuiste creado al azar ni para caminar sin rumbo. Hay un propósito específico, único, que Dios preparó para ti desde antes de tu nacimiento. Y fuera de ese propósito, el alma siempre sentirá un vacío. Dios no te diseñó solo para existir o para sobrevivir. Él te formó con la intención de que vivieras para su gloria, haciendo las buenas obras que Él mismo
preparó para ti. Cuando no estamos caminando en esa dirección, es natural sentirnos incompletos. Es como una herramienta que se usa para lo que no fue hecha. Puede parecer útil por un momento, pero no está cumpliendo su verdadero fin. Así pasa con el ser humano. El vacío señala desconexión. Es la manera en la que Dios nos hace saber que hemos tomado caminos que no nos llevan al destino que Él trazó para nosotros. Hay una diferencia muy grande entre el propósito humano y el propósito divino. Muchas veces la sociedad nos enseña que tener éxito es lograr metas personales, alcanzar estabilidad económica, reconocimiento o cumplir sueños propios. Pero ¿qué sucede cuando logras todo eso y, aún así, te sientes vacío? Eso pasa porque el éxito humano, separado de la voluntad de Dios, no llena el corazón. Puedes ganar el mundo entero y perder tu alma, como dijo Jesús. Porque el propósito divino no se mide en logros externos, sino en obediencia interna. Se trata de vivir en el centro de su voluntad, haciendo las obras que Él preparó y no las que tú inventaste para ti mismo. Por eso muchas personas, incluso estando en la cima, confiesan sentirse más solas y vacías que nunca, porque el éxito sin propósito genera un vacío más profundo. Puedes construir una vida cómoda, rodearte de cosas, de gente, y aún así sentir ese hueco en el corazón que nadie ni nada logra llenar. Ese hueco no es malo en sí mismo. Es como un GPS espiritual. Cada vez que lo sientes, es Dios recordándote que te has desviado del camino y que todavía puedes volver a la ruta para la que fuiste creado. Y ese regreso comienza cuando reconoces que tu vida no es tuya, sino que le pertenece a aquel que te formó con amor. Descubrir y caminar en tu propósito divino no es imposible. Dios no esconde su voluntad para que no la encuentres. Su palabra dice en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Él anhela revelarte el camino, y para conocer ese propósito, el primer paso es acercarte a Él, rendirle tu vida, preguntarle, «Señor, ¿para qué me creaste? ¿Qué quieres que haga con lo que soy, con lo que tengo, con lo que vivo?» Él responde a los que le buscan de corazón. No se trata de fórmulas mágicas, sino de relación íntima, de escuchar su voz a través de la oración y de la lectura de la Biblia, de dejarte guiar día a día por su Espíritu Santo. Quizá hoy sientas ese vacío y pienses que no tiene solución, pero quiero recordarte que no hay nada más esperanzador que descubrir el motivo por el cual respiras. Y ese motivo siempre está conectado con Cristo. La verdadera plenitud viene cuando alineas tus pasos con las obras que Él ya preparó para ti. Cuando empiezas a vivir para servir, para amar, para dar gloria a Dios en cada área de tu vida, entonces tu corazón comienza a llenarse. No es que los problemas desaparezcan, sino que ya no caminas sin rumbo ni sentido. Tu vacío es como un GPS espiritual que te indica que te has desviado del camino para el cual fuiste creado. No lo ignores, no lo llenes con soluciones rápidas ni con distracciones vacías. Escúchalo. Deja que te lleve de regreso al propósito que Dios soñó para ti. Cuando entiendes esto, cuando eliges volver al diseño original, descubres que la paz y la satisfacción no vienen de lograr tus planes, sino de cumplir los suyos. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Hoy es el momento perfecto para detenerte y reflexionar. ¿Estás viviendo para lo que fuiste creado? ¿O has estado persiguiendo un propósito que no llena tu alma? El vacío que sientes no es un castigo, es una invitación. Es el amor de Dios llamándote de vuelta. Atrévete a responderle. Dile hoy, «Señor, guíame. Quiero caminar en las buenas obras que preparaste para mí».
Quiero vivir para tu propósito, no para el mío. Y Él, fiel a su promesa, llenará tu corazón con la plenitud que solo Él puede dar. Porque cuando vives para lo que fuiste creado, el vacío desaparece y la paz de Cristo gobierna en tu corazón. Número 4. La palabra de Dios llena lo que el mundo no puede tocar. La palabra de Dios llena lo que el mundo no puede tocar. Ese vacío que sientes, por más que intentes calmarlo con entretenimiento, relaciones, logros o distracciones, sigue ahí, insistente, como un recordatorio silencioso de que tu alma necesita algo que solo proviene de lo alto. Jeremías 15:16 lo expresa de una forma tan personal y poderosa. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque la palabra de Dios no es solo un libro que se lee, es alimento que se come, es sustento que nutre lo que ninguna otra cosa puede alcanzar en lo profundo de tu ser. El alma humana tiene un hambre espiritual que nada de este mundo puede saciar. Puedes llenarte de libros, de filosofía, de autoayuda, de información, pero ninguna lectura secular puede llenar el vacío espiritual, porque esas palabras hablan a tu mente, a tus emociones, a tu intelecto, pero no llegan al corazón como la palabra viva de Dios lo hace. La Escritura dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ninguna otra palabra tiene esa capacidad transformadora. Ninguna otra palabra penetra hasta lo más íntimo para sanar, para limpiar, para renovar. Por eso la Biblia es mucho más que un texto para leer superficialmente. No basta con mirarla como si fuera un manual religioso más. La diferencia entre leer la Biblia y ser transformado por ella está en cómo te acercas a ella. Si la abres con indiferencia, solo recibirás información. Pero si la abres con hambre, con humildad, con un corazón dispuesto, te alimentará como ningún banquete de este mundo podría hacerlo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el alma también tiene hambre, y solo la palabra de Dios es capaz de saciarla. El proceso de alimentarse espiritualmente de las Escrituras es algo que se aprende día a día. Es abrir la Biblia cada mañana como quien se sienta a la mesa a desayunar. Es detenerse a meditar, a masticar cada versículo, a dejar que sus palabras se impregnen en tu espíritu. Es pedirle al Espíritu Santo que la haga viva en ti, que la escriba en tus pensamientos y la grabe en tu corazón. Y poco a poco, sin que lo notes, tu interior comienza a llenarse. Donde antes había ansiedad, ahora hay paz. Donde antes había desesperanza, ahora hay gozo. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Porque la palabra no solo informa, transforma. La palabra de Dios tiene poder para cambiar la naturaleza más íntima de tu ser. Lo que ningún consejo humano puede tocar, lo que ninguna motivación pasajera puede resolver, la palabra lo alcanza. Esa amargura que has guardado por años, esa herida que nadie entiende, esa debilidad que ya no sabes cómo vencer, la palabra puede transformarlo. Isaías 55:11 lo asegura. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Su palabra no falla, siempre cumple su propósito. Por eso es importante que cambies tu mentalidad, que dejes de buscar entretenimiento para tu alma y comiences a buscar sustento espiritual. Porque el entretenimiento calma un rato, pero no alimenta, solo te distrae, pero no te transforma. La palabra, en cambio, llena el corazón y lo fortalece. Cuando entiendes que la Escritura es alimento real para tu alma, empiezas a valorarla como el tesoro que es. Ya no la lees por obligación ni por costumbre.
La lees porque tu corazón la necesita, porque tu espíritu la anhela, porque es el único manantial capaz de apagar la sed más profunda. Quiero invitarte hoy a que hagas de la palabra tu refugio, tu fuente, tu alimento diario. Que no pases un solo día sin abrirla, sin meditarla, sin dejar que sus verdades penetren en ti. Porque lo que llena tu corazón no está en este mundo. Lo que realmente te nutre viene de Dios. Y Él ya te lo dejó escrito, esperando que vengas a buscarlo. Abre tu Biblia como quien abre una carta de amor. Léela como quien escucha la voz de un padre que quiere guiarte. Cómela como quien sabe que de ella depende su vida. El vacío que sientes, solo Dios puede llenarlo. Y una de las formas más poderosas en las que lo hace es a través de su palabra. Ella es el pan de cada día para tu espíritu, es la lámpara para tus pies, es el agua viva que refresca tu ser. Cuando decides alimentarte de ella, poco a poco ese hueco interior empieza a llenarse. Y lo que antes buscabas en otras partes, ahora lo encuentras en aquel que nunca falla. Porque su palabra no solo llena lo que el mundo no puede tocar, también sana lo que nadie puede ver y transforma lo que tú ya habías dado por perdido. Hoy es el día para volver a la mesa, para sentarte y comer del alimento que realmente sacia. Su palabra te espera. Número 5. Tu búsqueda de plenitud solo termina cuando encuentras a Cristo. Tu búsqueda de plenitud solo termina cuando encuentras a Cristo. Esa sensación que llevas en el corazón, ese vacío persistente que ni los logros ni las relaciones han podido llenar, tiene una razón muy clara y muy hermosa. Fuiste creado para Él, y solo en Él encontrarás descanso. Jesús lo dijo con autoridad en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa no es solo una afirmación teológica, es una verdad existencial. Cristo no es una opción más en tu búsqueda espiritual. Él es la única respuesta completa al clamor de tu alma. Puedes probar caminos distintos, puedes llenarte de filosofías, de religiones, de actividades buenas en apariencia, puedes entregarte al trabajo, a los estudios, al servicio, a la familia, a las amistades. Y sí, todo eso te puede dar cierta satisfacción temporal, pero no logra calmar la inquietud más profunda de tu espíritu, porque fuiste diseñado para encontrar plenitud solo en aquel que te creó y te redimió. La exclusividad de Cristo no es una barrera, es un regalo. Él no es uno entre muchos, Él es el único capaz de sostener tu corazón con su amor perfecto. El alma humana no se sacia con nada menos que con el mismo Cristo. La plenitud no viene de saber cosas sobre Jesús, sino de conocerlo personalmente. Aquí es donde muchos se pierden. Confunden religión con relación. Creen que por asistir a una iglesia, cumplir ciertos ritos o tener conocimiento bíblico ya están llenos. Pero la verdadera plenitud no se alcanza por costumbre ni por información, sino por encuentro. Y ese encuentro es profundo, íntimo, transformador. Jesús no vino para que memorices reglas, sino para que camines con Él cada día. En Apocalipsis 3:20, Él mismo dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo». Esa cena, esa comunión, esa intimidad, es lo que tu corazón realmente anhela. Por eso todas las demás búsquedas terminan en frustración, porque no importa cuán altas sean tus expectativas o cuán nobles sean tus esfuerzos, si Cristo no está en el centro, siempre te faltará algo. El éxito sin Él deja un sabor amargo, la fama sin Él se vuelve una carga. Incluso las buenas obras, cuando se hacen sin Él, terminan siendo vacías. La Escritura lo ilustra así en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?
Nada de lo que logres fuera de Cristo será suficiente para llenar el espacio reservado en tu corazón para Él. Aquí también es necesario que entiendas la diferencia entre una religión muerta y una relación viva con Cristo. La religión por sí sola muchas veces impone cargas pesadas, ofrece listas interminables de cosas por hacer o dejar de hacer, pero no transforma el corazón. Jesús, en cambio, invita a venir a Él tal como eres, con tus heridas, tus dudas, tu cansancio, tu vacío. Él no espera que te limpies primero para acercarte, porque Él mismo es quien te limpia. Él no espera que llegues lleno, porque Él mismo quiere llenarte. En Mateo 11:28 te lo recuerda con ternura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El proceso de encontrar verdaderamente a Jesús empieza cuando reconoces que lo necesitas, cuando admites que tu vida no basta sin Él, y cuando decides abrirle la puerta del corazón. No es complicado, no necesitas palabras rebuscadas ni un ritual especial. Basta con decirle: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida, llena este vacío que nada más ha podido llenar. Y Él, que prometió no rechazar a nadie que venga a Él, entrará y transformará todo desde adentro, porque tu alma seguirá inquieta hasta que encuentre descanso en quien fue diseñada para encontrar: Cristo mismo. Esa inquietud, ese anhelo que sientes, no es otra cosa que el llamado del Salvador a tu corazón. Y cuando respondes a ese llamado, cuando dejas de correr detrás de sustitutos y eliges rendirte a sus pies, descubres una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de las circunstancias, un sentido de propósito que no se apaga con las tormentas de la vida. Hoy quiero invitarte a que dejes de buscar en lugares equivocados y comiences a mirar al único lugar correcto. Hoy Cristo sigue diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no solo quiere darte una dirección, Él quiere ser tu camino. Él no solo quiere enseñarte la verdad, Él quiere ser tu verdad. Él no solo quiere prolongar tus días, Él quiere ser tu vida, porque Él es suficiente para todo lo que necesitas y más. Número 6. El vacío no se llena con experiencias, se llena con presencia. El vacío no se llena con experiencias, se llena con presencia. Puedes acumular recuerdos, viajes, momentos emocionantes, logros que aplauda todo el mundo, y aún así acostarte cada noche sintiendo que algo dentro de ti sigue vacío. Y es que por más que las experiencias sean agradables, pasajeras y memorables, no pueden sustituir la presencia eterna de Dios en tu vida. Salmos 16:11 lo dice con palabras tan simples como profundas. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nota bien esto, no dice en las experiencias hay plenitud, sino en su presencia. Ahí es donde realmente el alma encuentra descanso y gozo duradero. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando pasamos la vida corriendo tras nuevas emociones. La sociedad nos vende la idea de que cuantas más cosas probemos, más llenos estaremos. Una nueva relación, un nuevo viaje, un nuevo proyecto. Pero tarde o temprano, esa búsqueda constante de experiencias termina generando más vacío, porque lo temporal nunca puede llenar lo eterno. Hay un espacio dentro de ti que solo la presencia de Dios puede ocupar. Solo cuando te detienes y eliges habitar en su presencia es que realmente sientes que tu alma por fin descansa. Las experiencias pueden tocar tus emociones, pero solo su presencia puede transformar tu corazón. Por eso es tan importante cultivar una conciencia constante de la presencia de Dios. No basta con esperar sentirlo solo en los momentos especiales, en la iglesia, en un evento espiritual emotivo. Él está contigo siempre, pero muchas veces estamos tan distraídos buscando cosas externas que no lo notamos. La Escritura nos recuerda en Salmos 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios».
Estar quieto no es inactividad física, es quietud del alma para reconocer que Él está ahí, incluso cuando no lo sentimos. Y esa conciencia, esa fe tranquila que reconoce su presencia, trae una plenitud que las experiencias jamás podrán dar. Aquí es clave que entiendas la diferencia entre sentir a Dios y estar en su presencia. Muchas personas se frustran porque no siempre sienten emociones fuertes al orar, al cantar, al leer su palabra. Pero su presencia no depende de lo que sientas. Él prometió: no te dejaré ni te desampararé, como dice en Hebreos 13:5. Sentirlo es un regalo, pero estar en su presencia es una realidad permanente para quienes confían en Él. Es posible no sentir nada especial y aún así estar plenamente habitando en su presencia. Es allí donde realmente se experimenta la madurez espiritual, cuando caminas por fe y no solo por emociones. Si pasas tu vida persiguiendo experiencias emocionantes, tu corazón vivirá cansado, siempre pidiendo más y más. Pero cuando aprendes a valorar la presencia de Dios más que las experiencias, descubres una fuente inagotable de plenitud. Ya no dependes de lo que el mundo te ofrece, porque has aprendido a beber del manantial que nunca se seca. Por eso Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la diferencia. La presencia no solo llena, sino que rebosa, transforma tu interior y te permite vivir en paz aún en medio de las tormentas. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás buscando llenar tu alma con experiencias o con la presencia de Dios? Es momento de dejar de correr detrás de lo que dura un instante y empezar a habitar en aquel que es eterno. No necesitas viajar a un lugar lejano ni experimentar algo espectacular. Solo necesitas detenerte, cerrar tus ojos y reconocer que Él está aquí, que su presencia te envuelve, que su espíritu habita en ti. Ese es el verdadero gozo, esa es la verdadera delicia, esa es la verdadera plenitud. Quizá no siempre lo sientas de forma evidente, pero si permaneces en su presencia, poco a poco el vacío se irá llenando. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que lo que antes buscabas fuera, siempre estuvo aquí, en Él. Hoy es el momento perfecto para decirle: Señor, ya no quiero llenar mi corazón con experiencias que se acaban. Quiero aprender a deleitarme en tu presencia, a reconocer que solo tú eres suficiente. Porque cuando eliges habitar en Él, descubres que su presencia no solo llena tu vacío, también te da propósito, dirección y paz. Salmos 16:11 lo resume perfectamente. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que buscas está aquí, frente a ti, disponible hoy. Deja de correr tras emociones pasajeras y comienza a descansar en la presencia que nunca falla. Y descubrirás que lo que el mundo no puede tocar, Dios ya lo ha llenado con su amor eterno. Número 7. Tu corazón inquieto encuentra descanso en las promesas de Dios. Tu corazón inquieto encuentra descanso en las promesas de Dios. Esa sensación de carga, de cansancio interior, de estar corriendo sin llegar a ninguna parte, no es simplemente una consecuencia de las circunstancias. Es la voz de tu alma pidiendo descanso en quien realmente puede darlo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta no es una invitación general, fría, impersonal. Es una invitación directa y personal para ti, que sientes que no puedes más. Él ve tu inquietud, tu ansiedad, tus pensamientos que no paran, y te dice: ven. Cristo ofrece descanso específico para el alma inquieta y cargada. No es un descanso físico temporal, como el que experimentas después de dormir o tomarte unas vacaciones. Este es un descanso profundo, un descanso que alcanza tu espíritu, que calma esa voz interior que te dice que nada es suficiente, que siempre falta algo.
porque el problema no está en tu cuerpo ni en tu entorno, sino en tu alma desconectada del Creador. Por eso solo Él puede darte el descanso que tu corazón necesita. No importa cuántas cosas intentes para sentir paz, nada se compara con poner tu carga en los hombros de Cristo y permitir que su gracia te sostenga. Las promesas de Dios son el fundamento del descanso espiritual. Cada palabra que Él ha pronunciado es verdadera, firme y eterna. Cuando tu corazón se siente agotado, puedes anclarte en sus promesas y encontrar paz incluso en medio del caos. Él prometió en Isaías 26:3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esa es la clave, confiar en sus promesas. No confiar en tus fuerzas ni en tus planes, sino en lo que Él ha declarado para ti. Su palabra es suficiente para sostenerte, incluso cuando todo alrededor parece inestable. Pero para experimentar ese descanso, tienes que aceptar su invitación personal. Él no obliga a nadie a venir. Él llama, espera y abre los brazos para recibirte cuando decides acercarte. Jesús no habló de una teoría cuando dijo, «Venid a mí». Habló de una relación viva, cercana, donde tú traes tus cargas y Él las transforma en paz. Él no está interesado en que cumplas con un ritual vacío, sino en que entregues tu corazón tal como está, cansado, confundido, inquieto. Y cuando lo haces, su espíritu comienza a renovar tu interior, a calmar esa tormenta que no logras controlar por ti mismo. El descanso físico no puede calmar la inquietud espiritual. Puedes dormir más horas, salir de vacaciones, reducir tu agenda, pero si no tratas la raíz del problema, tu corazón seguirá intranquilo. Porque el descanso del alma no depende de lo externo, sino de lo interno. Y solo Cristo puede hacer esa obra en lo profundo. Él conoce tu carga mejor que tú mismo. Conoce tus luchas, tus temores, tus heridas, y aún así te dice, ven, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Él no te exige más, Él te invita a soltar. Para apropiarte de las promesas de Dios de manera personal, tienes que creerlas como si fueran escritas para ti. No basta con saber que están en la Biblia. Tienes que leerlas, orarlas, reclamarlas, repetirlas hasta que tu corazón las crea. Esa es la diferencia entre tener información y tener fe. Cuando tu fe se aferra a la palabra, tu alma empieza a descansar en ella. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, algo cambia en tu interior, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a llenarte. Encontrar descanso genuino en Cristo es un proceso, no siempre sucede de la noche a la mañana. Es como un músculo que se fortalece a medida que lo ejercitas. Cada vez que eliges confiar en Él, en vez de angustiarte, cada vez que eliges sus promesas por encima de tus temores, cada vez que eliges correr a su presencia en lugar de huir de ella, tu corazón se va alineando a su paz. Y un día te das cuenta de que ya no vives esclavo de la ansiedad, porque has aprendido a descansar en Él. Tu corazón inquieto no necesita más actividades o distracciones, necesita el descanso que solo Cristo puede dar. Hoy es el momento de dejar de huir, de dejar de llenar tu vida de más y más cosas que no satisfacen. Hoy puedes cerrar tus ojos, inclinar tu corazón y decir, Señor, aquí estoy, cansado, pero dispuesto a soltar. Dame ese descanso que prometiste. Y Él, fiel a su palabra, te lo dará, porque su amor no falla, y sus brazos siempre están abiertos para recibirte. Descansa en sus promesas, camina confiado en su palabra, y permite que su presencia te envuelva hasta calmar cada rincón inquieto de tu alma, porque el vacío que sientes solo Dios puede llenarlo, y el descanso que anhelas solo Cristo puede darte. Hoy es el día de aceptar su invitación y permitir que su paz gobierne tu corazón.
Número 8. El vacío espiritual solo se sana con hambre espiritual. El vacío espiritual solo se sana con hambre espiritual. Muchas veces vivimos esperando que ese vacío desaparezca solo, que la rutina lo esconda, que nuevas distracciones lo tapen o que el tiempo lo borre. Pero no funciona así. Jesús dijo en Mateo 5:6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». ¿Te das cuenta? La saciedad no viene al ignorar el vacío, sino al convertirlo en hambre consciente por las cosas de Dios. Esa es la clave para transformar esa sensación de carencia en una búsqueda activa de su plenitud. La hambre espiritual es el prerequisito para la saciedad espiritual, porque Dios no fuerza su plenitud en quien no la desea. Él se revela a los que tienen hambre de Él, no a los que se conforman con llenar su vida de cosas temporales. La Escritura siempre conecta la llenura con el deseo profundo. «Abriste tu boca y yo la llené», dice en Salmos 81:10. Si no reconoces tu necesidad, si no tienes hambre, nunca te levantarás a buscar. Y es precisamente esa hambre la que activa en tu interior una búsqueda que Dios honra. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos, y solo ellos, serán saciados. Aquí es donde entra la paradoja divina. El vacío debe transformarse en hambre consciente por Dios. No basta con sentir que algo falta. Todos sentimos vacío en algún momento, pero no todos transforman esa sensación en un deseo por las cosas celestiales. Algunos llenan su vacío con entretenimiento, con personas, con placeres pasajeros. Pero lo que debería ser una señal para acercarte a Dios se convierte en un pretexto para alejarte aún más. Hoy quiero que entiendas que ese vacío que sientes no es para que huyas de él, sino para que lo busques con más intensidad. Para que digas, «Señor, tengo hambre de ti. Quiero que seas tú quien llene este lugar que nada más puede llenar». Dios promete saciar a quienes buscan con hambre genuina. Y esta es la parte más hermosa. No importa cuán grande sea tu vacío, Él es más que suficiente para llenarlo. Él no rechaza a quien viene con un corazón sediento. Al contrario, abre manantiales en el desierto, multiplica panes y peces, derrama agua viva a quienes claman por ella. En Juan 6:35, Jesús lo afirma, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Esa es una promesa que no cambia. Esa es la garantía de que tu vacío tiene solución, pero solo en Él. Es importante que comprendas la diferencia entre vacío pasivo y hambre activa. El vacío pasivo es quedarse inmóvil, lamentándose, esperando que algo externo lo resuelva. El hambre activa, en cambio, te impulsa a levantarte, a orar, a buscar su rostro, a abrir la Biblia con expectación, a congregarte, a decir, «Hoy quiero más de Dios que de cualquier otra cosa». Ese es el tipo de hambre que Él honra. El vacío sin acción solo produce más frustración, pero el vacío que se convierte en búsqueda produce llenura. Desarrollar hambre espiritual auténtica no es cuestión de un instante, es un hábito, una decisión diaria. Es reconocer que nada de este mundo puede llenarte y recordártelo a ti mismo una y otra vez. Es alimentarte de su palabra hasta que empiece a cambiar tu paladar, hasta que dejes de desear lo que antes te llenaba por unos minutos y empieces a desear lo que sacia para siempre. En Primera de Pedro 2:2 leemos, «Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Ese deseo crece cuanto más lo ejercitas. La razón por la que la saciedad espiritual solo viene a través del hambre es sencilla. Dios no fuerza su plenitud en quienes no la quieren. Él llena a los que le buscan. Por eso Jesús pregunta tantas veces en los evangelios, ¿qué quieres que te haga? Porque tu anhelo abre la puerta. Tu hambre es la llave que permite que Él derrame todo lo que tiene para ti. Sin hambre no hay saciedad. Pero cuando tu alma dice, Señor, tengo sed,
Él responde, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Cuando tu vacío se transforma en hambre consciente por Dios, ya no eres víctima de tu condición, sino participante activo en tu sanidad. Ya no te ves como alguien a quien le falta algo, sino como alguien que está buscando lo que realmente importa. Esa es la diferencia entre vivir frustrado y vivir esperanzado. La diferencia entre dejarte arrastrar por el vacío o permitir que el vacío te empuje hacia la plenitud que Dios ya preparó para ti. Hoy es el momento de decidir qué harás con ese vacío que sientes. Puedes ignorarlo, taparlo, o puedes transformarlo en hambre espiritual auténtica. Puedes seguir buscando saciedad en lo temporal, o puedes rendirte ante el único que prometió saciar para siempre. Jesús sigue diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa bienaventuranza está disponible para ti ahora mismo. Solo tienes que reconocer tu necesidad, levantar tu mirada y decir, Señor, tengo hambre de ti. No dejes que ese vacío te paralice, déjalo impulsarte, déjalo encender en ti una búsqueda sincera de su presencia. Porque Él está listo para llenarte, porque solo Dios puede colmar ese espacio en tu alma. Y cuando lo hace, no solo te sacia, sino que te transforma, te fortalece y te hace una nueva persona. Hoy es el día para dar el primer paso, para buscar con hambre y encontrar la plenitud que solo su amor puede dar. Número 9. La oración transforma el vacío en comunión. La oración transforma el vacío en comunión. Cuando ese hueco en el corazón parece hacerse más grande con cada día que pasa, cuando la ansiedad se apodera de tus pensamientos y te sientes solo aunque estés rodeado de gente, hay una invitación clara y directa de parte de Dios. Filipenses 4, 6 y 7 lo dice así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está el secreto. No es llenar el vacío con más actividad, sino traerlo a Dios en oración para que Él lo llene con su paz. La oración es el medio divino para transformar ansiedad en paz. Es más que un ritual, más que palabras recitadas. Es un encuentro con el Padre, un desahogo del alma que cambia la inquietud por calma. La razón por la que la oración tiene este poder es porque te conecta con la fuente misma de la vida. Cuando oras, dejas de mirar tus limitaciones y empiezas a mirar la grandeza de Dios. Y en ese momento, tu perspectiva cambia, tus cargas se aligeran y tu espíritu se tranquiliza. Orar no significa ignorar tus problemas, sino traerlos a aquel que es capaz de manejarlos mejor que tú. La oración convierte el vacío en comunión viva con Dios, porque el vacío es una oportunidad. Puede ser la excusa para aislarte, para llenarte de amargura, o puede ser el impulso para acercarte más al Señor y experimentar una relación más íntima con Él. Cada vez que decides arrodillarte y hablar con Dios, aunque no tengas palabras bonitas o perfectas, algo en ti se alinea con su presencia. Ese hueco que sentías empieza a llenarse, no necesariamente con soluciones inmediatas, sino con una certeza profunda, la certeza de que no estás solo, de que Él te escucha, de que Él está contigo. En Cristo tienes acceso inmediato a la presencia que puede llenar todo vacío. No necesitas cita, no necesitas intermediarios, no tienes que esperar a que alguien más te abra la puerta. Hebreos 4:16 lo confirma. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El acceso ya fue ganado en la cruz. Así que no importa lo que hayas hecho, lo lejos que creas estar, siempre puedes acercarte en oración y encontrar un Padre dispuesto a recibirte. Por eso la oración es más efectiva que cualquier terapia humana para el vacío del alma.
Aunque los consejos y las terapias pueden ayudarte a procesar emociones, solo Dios puede llegar al nivel más profundo del espíritu, ese lugar donde nadie más puede entrar. La oración no sustituye las acciones necesarias en tu vida, pero les da sentido, dirección y poder. Porque antes que nada, necesitas que el vacío interior sea sanado, y eso solo ocurre en la presencia de Dios. Para orar desde el vacío hacia la plenitud, no necesitas fórmulas complicadas, solo honestidad, solo fe. Comienza diciéndole a Dios exactamente cómo te sientes. Señor, me siento vacío, confundido, inquieto, no sé cómo llenarme, pero aquí estoy, hablándote porque creo que tú eres la respuesta. Y poco a poco, mientras hablas, mientras escuchas, mientras agradeces, su espíritu comienza a llenarte de una paz que no se puede explicar. Como dice el pasaje, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de tus circunstancias, sino de su presencia. Aquí también es importante reconocer la diferencia entre orar y tener comunión. Orar no es solo presentar una lista de peticiones y salir corriendo. Es detenerte en su presencia, es dejar que Él te hable también, es quedarte un rato más aunque ya no tengas nada que decir. La comunión es más profunda que una conversación, es una conexión del espíritu. Y es ahí, en esa comunión, donde el vacío pierde su fuerza y la plenitud de Dios llena cada rincón. Tu vacío puede convertirse en el lugar más sagrado si lo llevas a la presencia de Dios en oración. Ese dolor que intentabas ignorar puede transformarse en el inicio de una relación más fuerte con tu Creador, porque cuando oras desde tu vacío, lo estás rindiendo en sus manos. Y Él nunca desprecia un corazón quebrantado y humilde. Él se acerca a ti en tu debilidad y te muestra que su gracia es suficiente. Hoy quiero animarte a que no guardes más ese vacío, que no sigas buscando cómo taparlo con distracciones o cómo disimularlo con sonrisas forzadas. Hoy es el momento de traerlo al altar, de ponerlo en palabras, de abrir tu boca y decir, Padre, lléname tú. Porque Él prometió que su paz guardaría tu corazón y tu mente cuando eliges venir a Él. Y esa promesa sigue vigente. Número 10. Tu identidad en Cristo erradica el vacío de valor. Tu identidad en Cristo erradica el vacío de valor. Durante años puedes haber creído que tu valor depende de lo que logras, de lo que otros piensan de ti o de lo que tú mismo eres capaz de producir. Y esa mentira ha alimentado un vacío doloroso. Pero Dios no te ve como tú te ves. Su palabra dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es la verdad sobre ti, esa es tu verdadera identidad. Tú no eres un accidente, ni un error, ni un simple número entre millones. Tú eres escogido, adquirido por Dios, amado profundamente, separado para su propósito eterno. Nuestra identidad en Cristo es la base del valor personal auténtico, porque antes de que hicieras algo bueno o malo, antes de que nadie te aplaudiera o te rechazara, ya eras conocido por Dios y amado por Él, y esa verdad es inmutable. El mundo te mide por tus éxitos y fracasos, pero Dios te define por lo que Él ya declaró sobre ti. Tú eres hijo. Tú eres parte de su familia, tú eres una nueva criatura en Cristo. Esa identidad es lo único que puede sostener tu corazón cuando todo lo demás se tambalea. El valor intrínseco que tienes no depende de tus logros, sino de la declaración divina. El mundo te enseña que debes demostrar tu valor, que necesitas acumular méritos, demostrar talento, ganar reconocimiento para ser alguien. Pero delante de Dios, tú ya eres alguien porque Él te creó con propósito y te compró con la sangre de su Hijo. Romanos 8:1 lo confirma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No importa lo que hayas hecho o lo que te hayan dicho, en Cristo no eres definido por tu pasado, sino por su gracia. Ese vacío de valor empieza a llenarse cuando abrazas esta verdad.
En Cristo somos redefinidos completamente. La cruz no solo fue el lugar donde tus pecados fueron perdonados, también fue el lugar donde recibiste una nueva identidad. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no eres quien solías ser. Ya no eres el que fracasó, el que no fue suficiente, el que siempre se sentía menos. En Cristo eres una nueva criatura. Y cada vez que lo crees, cada vez que lo confiesas, cada vez que lo vives, el vacío de valor se hace más pequeño y la plenitud de propósito se hace más grande. La búsqueda de valor en logros genera vacío porque siempre es insaciable. Hoy alcanzas una meta y mañana ya no basta. Hoy alguien te elogia y mañana ya no lo hace. Y ese ciclo interminable te desgasta y te deja más vacío que antes. Por eso Jesús nos recuerda en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Porque no es lo que haces lo que te da valor, sino con quién estás conectado. Si permaneces en Él, tu vida da fruto, no para ganarte su amor, sino como resultado de su amor en ti. Apropiarse de la identidad que Dios declara es un acto de fe, es decir, cada mañana. No voy a vivir hoy tratando de ser aceptado por el mundo. Ya soy aceptado por aquel que me importa. Es recordarte a ti mismo lo que su palabra dice de ti. Es elegir escuchar su voz por encima de todas las demás. Cuando alguien te menosprecie, recuérdalo. Yo soy linaje escogido. Cuando te sientas indigno, repítelo. Yo soy pueblo adquirido por Dios. Esa es tu verdad, y cuando la crees, empiezas a caminar con una seguridad que no depende de nada externo. Hay una gran diferencia entre autoestima humana y valor divino. La autoestima humana está basada en emociones, en autopercepción, en circunstancias. Por eso es inestable y frágil, pero el valor divino está basado en la obra terminada de Cristo y la palabra inmutable de Dios. Por eso es firme y eterno. Tú no necesitas más autoestima, tú necesitas revelación de quién eres en Cristo, porque cuando lo sabes, no hay crítica que te destruya, ni fracaso que te defina. Cuando descubres quién eres en Cristo, el vacío de valor se transforma en plenitud de propósito. Ya no vives para impresionar a nadie, sino para agradar a tu Padre. Ya no buscas desesperadamente que te afirmen, porque ya has sido afirmado por el cielo. Ya no corres detrás de títulos ni reconocimientos para sentirte suficiente, porque ya eres suficiente en Él. Ese es el regalo de conocer tu identidad. Ese es el milagro de vivir desde lo que Él dice, no desde lo que tú sientes. Hoy quiero recordarte que no hay nada más poderoso que creerle a Dios sobre ti mismo. Que tu valor no está en lo que tienes, ni en lo que haces, ni en lo que otros dicen. Tu valor está en lo que Cristo hizo y en lo que su palabra declara. Hoy levanta tu cabeza y di: soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque esa es la verdad, esa es tu identidad, y cuando la abrazas no queda espacio para el vacío. Solo queda gratitud y propósito para vivir plenamente en Él. Número 11. El vacío relacional se sana cuando Dios es tu primera relación. El vacío relacional se sana cuando Dios es tu primera relación. Hay un lugar dentro de ti que ninguna amistad, ningún matrimonio, ningún hijo, ningún aplauso puede llenar. Por más que te rodees de personas, si no has establecido primero tu relación con aquel que te creó, siempre sentirás que falta algo. La Biblia lo explica con una claridad que toca el corazón en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esa es la base de todo amor verdadero. Ese es el origen de toda relación sana. Recibir primero el amor perfecto de Dios y desde ahí aprender a amar. La capacidad de amar y relacionarse auténticamente fluye del amor de Dios. No nacimos sabiendo amar como Él ama. Nuestro amor humano es limitado,
condicional, a veces egoísta, a veces caprichoso. Pero cuando experimentamos su amor incondicional, cuando nos sabemos amados, incluso en nuestras fallas, entonces podemos comenzar a amar a otros de manera genuina. Es imposible dar lo que no has recibido. Por eso, antes de buscar que otros llenen tu vacío, necesitas abrirte a recibir el amor que ya está disponible para ti desde la cruz. Dios debe ser la relación fundamental que define todas las demás. Cuando Él ocupa el primer lugar, tu corazón se ordena. Las expectativas irreales que ponemos sobre las personas se disuelven. Dejamos de exigirle a otros que sean nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra fuente de identidad, porque todo eso ya lo encontramos en nuestra relación con Él. Cuando Dios es tu primera relación, no ves a las personas como salvadores, sino como compañeros de camino, y eso trae libertad a tus vínculos. En Mateo 22:37, Jesús lo resumió así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el orden correcto. Primero Dios. El amor divino es la fuente de toda capacidad relacional sana. No importa cuántos consejos recibas sobre cómo mejorar tus relaciones si tu corazón sigue vacío de su amor. Cuando su amor llena tus vacíos, ya no buscas en otros lo que solo Dios puede darte, y eso cambia todo. Ya no te relacionas por necesidad, sino por plenitud. Ya no manipulas ni mendigas afecto, porque sabes que ya eres amado completamente. Así puedes amar de verdad, servir de verdad, perdonar de verdad. Las relaciones humanas no pueden ser la fuente principal de plenitud porque las personas son tan imperfectas como tú. Cuando esperas que ellas llenen tu alma, siempre terminarás frustrado. Solo Dios puede darte el amor perfecto que no falla. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Las personas pueden fallarte, pero Dios nunca lo hará. Y cuando confías primero en Él, puedes disfrutar de las relaciones humanas sin convertirlas en ídolos. La relación con Dios sana las relaciones humanas porque te enseña a amar, a perdonar, a esperar, a comprender. Cuando caminas con Él, aprendes a mirar a los demás con sus ojos. Tu corazón se hace más generoso, más compasivo, menos exigente. Su gracia te capacita para tener conversaciones sanas, para dejar ir rencores, para priorizar lo que realmente importa. Es impresionante cómo, al sanar tu vínculo con el Padre, empiezan a sanar también tus vínculos con los demás. Priorizar la relación con Dios no significa ignorar a las personas, significa ordenarlo todo correctamente. Significa que decides apartar tiempo para Él cada día, que decides nutrir tu espíritu antes de correr tras afecto humano, que decides descansar en su amor antes de esperar el aplauso de otros. Este proceso requiere disciplina, sí, pero el resultado es libertad. Y esa libertad te permite relacionarte sin cadenas, sin miedos, sin máscaras. Cuando Dios es tu primera relación, las demás relaciones se vuelven expresiones de plenitud, no búsquedas de ella. Ya no te acercas a otros con la desesperación de quien necesita ser validado. Te acercas con la seguridad de quien ya es amado. Y eso se nota. Tus relaciones se vuelven más sanas, más sinceras, más duraderas, porque ya no están sostenidas por necesidad, sino por amor verdadero. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Has intentado llenar tu vacío relacional con personas que nunca podrán ser suficientes? Hoy es el día para volver al origen, para recordar que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y que antes de amar a cualquiera necesitas abrir tu corazón a su amor, porque Él es la fuente, Él es la raíz, Él es quien sana cada rincón roto de tu alma. Acércate a Él hoy, dile: Señor, quiero que seas mi primera relación, lléname tú primero.
enséñame a recibir tu amor para que pueda amar a los demás como tú amas. Y verás cómo, poco a poco, ese vacío relacional desaparece. Porque cuando Dios es tu primer amor, todo lo demás encuentra su lugar, y lo que antes era carencia se transforma en plenitud. Número 12. La adoración convierte el vacío en plenitud. La adoración convierte el vacío en plenitud. Hay un misterio profundo en lo que sucede cuando eliges adorar a Dios, aún con el corazón herido, aún con el alma vacía. El Salmo 22:3 nos revela algo poderoso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto significa que en el momento en que decides levantar tus manos, abrir tu boca y exaltar a Dios por lo que Él es, su presencia llena ese espacio vacío que te hacía sentir solo. Donde hay adoración genuina, Él habita. Donde Él habita, no hay vacío que resista. Dios habita en la adoración, llenando el espacio del vacío. Porque la adoración no se trata de nosotros, sino de Él. Y cuando apartas tus ojos de ti mismo y los fijas en la grandeza, en la santidad, en la bondad de tu Creador, tu espíritu se eleva por encima de las circunstancias. Esa es la razón por la que tantos salmos comienzan con lamento y terminan con alabanza. Porque en medio del dolor, cuando eliges adorar, algo cambia dentro de ti. No es que los problemas desaparezcan, es que su presencia los pone en perspectiva. La adoración abre la puerta a su llenura y su paz. La adoración genuina transforma el estado del alma porque no es un acto mecánico, no es una costumbre vacía, no es una canción más, es una entrega, es reconocer en lo profundo de tu ser que Él sigue siendo digno de recibir gloria, aun cuando tú no tengas fuerzas. En Isaías 61:3, Dios promete dar óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso sucede cuando adoras. Lo que parecía solo un vacío se convierte en un altar donde su espíritu derrama gozo en tu interior. En la adoración experimentamos la presencia que llena todo vacío, porque cuando invocas su nombre, cuando le dices, Santo, Santo, eres tú, Señor, cuando te rindes a sus pies con sinceridad, Él responde con la plenitud de su amor. No es un momento emocional pasajero, es un encuentro con el Dios vivo. Es en esos instantes cuando entiendes que nada de este mundo puede compararse con estar en su presencia, y empiezas a saborear lo que dice el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso es tan importante recordar que la adoración es más que música o actividad religiosa. La adoración es postura del corazón. Puedes estar solo, en silencio, y aún así estar adorando con cada pensamiento, con cada respiración, con cada acto de gratitud. No necesitas un escenario ni un micrófono para adorar, solo necesitas un corazón dispuesto a reconocer a Dios como el centro de todo. Esa diferencia es clave para que la adoración transforme realmente tu vacío en plenitud. Adorar desde el vacío hacia la plenitud requiere sinceridad y decisión. A veces cuesta abrir la boca cuando el corazón está roto. A veces las palabras no fluyen, pero tu espíritu clama. Es allí donde la adoración se vuelve más pura. Cuando no la haces porque sientes, sino porque crees. Cuando dices, Padre, hoy no entiendo todo, pero sé que tú eres digno y por eso te alabo. Esa adoración atrae su presencia como nada más puede hacerlo, porque Él conoce la sinceridad de tu sacrificio. También es fundamental reconocer la diferencia entre adoración auténtica y entretenimiento religioso. No es lo mismo dejarse llevar por una melodía bonita que rendir el corazón en espíritu y en verdad. Jesús lo dijo claramente en Juan 4:23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa verdad te invita a examinarte
y asegurarte de que tus labios no solo canten, sino que tu alma se rinda. Porque es ahí donde el vacío desaparece y la plenitud de su presencia te invade. Tu vacío puede convertirse en el espacio más sagrado cuando lo llenas con adoración genuina a Dios. Ese lugar oscuro que antes intentabas llenar con cosas pasajeras puede ser el mismo lugar donde Dios descienda con su gloria. Puedes transformar el lamento en danza, la desesperanza en gozo, la ansiedad en paz, simplemente al abrir tu corazón y dejar que su presencia lo llene todo. No hay nada más hermoso que experimentar cómo el trono de tu corazón se convierte en el lugar de su habitación. Hoy quiero invitarte a que no esperes a sentirte fuerte para adorar. Adora en medio del vacío. Adora cuando las lágrimas corran por tus mejillas. Adora cuando no sepas qué hacer. Y verás cómo su presencia empieza a ocupar cada rincón. Como dice el Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. Él no te pide perfección para venir a ti, solo sinceridad. Dale tu corazón quebrantado y verás cómo lo llena de su plenitud. Adorar no es ignorar tu vacío, es invitar a Dios a llenarlo, es decirle, aquí está mi alma, aquí está mi debilidad, aquí está mi nada, pero también aquí está mi adoración, porque tú sigues siendo todo. Y cuando haces eso, el cielo se abre sobre tu vida y comprendes que en su presencia todo vacío desaparece, porque solo Dios puede llenar lo que el mundo no alcanza a tocar. Y la adoración es el camino para experimentar esa plenitud. Número 13. El vacío del pasado se sana con el perdón de Dios. El vacío del pasado se sana con el perdón de Dios. Todos cargamos memorias que nos duelen, palabras que dijimos y no podemos retirar, decisiones que nos avergüenzan, errores que aún nos pesan en el alma. Esa carga no solo te cansa, también te vacía por dentro, pero Dios ya proveyó el remedio para ese vacío. Primera de Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que el perdón no es solo una promesa, es una realidad que restaura y transforma. El perdón de Dios es completo y transformador para el pasado. No es parcial, no es temporal, no depende de cuánto te esfuerces en compensar lo que hiciste. Él no te dice, te perdono, pero todavía me lo debes. Él dice, consumado es. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para borrar todo lo que hiciste mal y darte una nueva oportunidad. No hay nada que tú hayas hecho que sea demasiado grande para la sangre de Jesús. No hay mancha que Él no pueda limpiar. Él no solo borra el acto, también sana la herida que dejó en tu corazón. El vacío causado por culpa y vergüenza se sana con el perdón divino, porque la culpa te susurra constantemente que no eres digno, que no puedes acercarte a Dios, que no mereces ser amado. Pero el perdón de Dios rompe esas mentiras y te dice, ven tal como eres mío, te he amado con amor eterno. En Isaías 43:25, Dios mismo declara, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esa es la esencia de su perdón. Liberarte no solo del castigo, sino también de la cadena emocional de la vergüenza. Dios no solo perdona, sino que limpia completamente. Esa es la diferencia entre un perdón humano y el divino. Las personas a veces dicen, te perdono, pero siguen recordando, siguen marcando tus fallas. Dios, en cambio, no solo te declara inocente, también te purifica. Esa limpieza es profunda, es como si nunca hubiera existido la mancha. Así es su gracia, así es su amor. Y cuando lo recibes, cuando lo crees de verdad, algo en ti se libera, algo en ti empieza a respirar otra vez. Por eso el perdón humano no puede sanar completamente el vacío del pasado, porque los seres humanos, por bien intencionados que sean, no pueden tocar las fibras más profundas de tu alma.
Solo Dios puede llegar ahí. Solo Él puede desarraigar la raíz del dolor y plantar en su lugar la paz que sobrepasa todo entendimiento. El perdón humano es valioso y necesario en relaciones terrenales, pero el perdón de Dios es el que realmente te hace libre. Como dice Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recibir y apropiarse del perdón divino es un acto de fe. No se trata de sentir que eres perdonado, sino de creerlo porque su palabra lo dice. Muchos oran, confiesan su pecado, pero siguen viviendo con la culpa porque no se atreven a aceptarlo. Hoy Dios te dice, ya te perdoné, déjalo en mis manos, camina en libertad. Ese paso de fe es crucial para que el vacío se llene de su presencia. Tú no puedes ganarte el perdón, pero sí puedes recibirlo con humildad y gratitud. Es importante también entender la diferencia entre perdón y limpieza espiritual. El perdón borra la deuda, la limpieza restaura tu dignidad. Es como si Dios no solo quitara tus harapos sucios, sino que además te vistiera con vestiduras nuevas, blancas y puras. En Zacarías 3:4 leemos esta hermosa imagen. Y él habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Así trabaja Dios. No te deja a medias, completa la obra en ti. Cuando permites que el perdón de Dios llene el vacío de tu pasado, descubres que puedes caminar libre hacia el futuro. Ya no eres definido por tus errores, sino por su gracia. Ya no eres prisionero de lo que hiciste, sino hijo amado de aquel que te llama por tu nombre. Ese es el poder del Evangelio, ese es el milagro de la cruz, y esa es la esperanza que tienes hoy. Puedes ser completamente restaurado. Hoy quiero animarte a que no sigas cargando ese pasado que Él ya decidió olvidar. Hoy es el día para confesar, para soltar, para recibir. Dile a Dios, Señor, aquí está mi pasado, aquí están mis caídas, mis pecados, mis heridas, límpiame, renuévame, y Él lo hará, porque es fiel y justo, porque su amor nunca falla, y cuando lo haga, sentirás cómo ese vacío finalmente se llena con su paz, con su perdón, con su presencia, porque solo Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso las partes más rotas de tu historia. Número 14. Tu vacío de propósito se llena cuando vives para la gloria de Dios. Tu vacío de propósito se llena cuando vives para la gloria de Dios. Hay un anhelo profundo en ti que no se satisface con títulos, con metas cumplidas, con proyectos exitosos. Puedes alcanzar lo que soñaste y aún así sentir que falta algo, porque el alma fue diseñada para algo más grande que tu propio nombre. El apóstol Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está el secreto. Cuando todo lo que haces, incluso lo más sencillo, apunta a su gloria, el vacío comienza a llenarse de propósito eterno. Vivir para la gloria de Dios da propósito a toda actividad. Porque no importa si tu tarea es grande o pequeña a los ojos del mundo. No importa si otros la ven o no. Cuando decides que lo que haces es una ofrenda a Dios, entonces cada acción cobra un valor incalculable. Un saludo con amor, un trabajo hecho con excelencia, una palabra de ánimo a alguien, un sacrificio silencioso. Todo se transforma en adoración. El propósito no está en la magnitud del acto, sino en la intención de glorificar al Señor con él. La gloria de Dios unifica y da sentido a toda la vida. Cuando no vives para su gloria, la vida se siente fragmentada, caótica, sin dirección. Puedes tener éxito en unas áreas, pero fracasar en otras. Puedes prosperar en tu carrera, pero sentirte vacío en el alma. Pero cuando haces de la gloria de Dios tu brújula, todo se alinea. Tu trabajo, tus relaciones,
tus decisiones. Todo se ordena bajo un mismo objetivo, que el nombre de Cristo sea exaltado, y esa unidad trae paz al corazón, porque sabes que no vives para ti, sino para Él. Cuando todo se hace para Dios, todo cobra significado. Ya no hay nada insignificante, lo cotidiano se vuelve sagrado, cada momento del día se transforma en una oportunidad para reflejar a Jesús. Lavar los platos puede ser un acto de gratitud. Atender bien a un cliente puede ser un testimonio. Perdonar una ofensa puede ser un acto de fe. Cuando lo entiendes así, el vacío desaparece, porque sabes que nada es en vano cuando lo haces para su gloria. Los propósitos humanos no pueden llenar el vacío de significado porque siempre dependen de resultados y reconocimiento. Siempre te dejan queriendo más. Y cuando no logras lo que esperabas, sientes que tu vida no vale nada. Pero vivir para la gloria de Dios no depende del aplauso ni del éxito visible. Depende de tu corazón y eso te da libertad. Porque sabes que aun cuando nadie más lo note, Dios lo ve y se agrada. Como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vivir prácticamente para la gloria de Dios significa despertar cada día con la pregunta: Señor, ¿cómo puedo honrarte hoy? Significa preguntarte antes de tomar decisiones si eso que planeas decir, hacer o pensar le dará a Él la honra que merece. Es detenerte en medio de tu rutina y recordar que no se trata de ti, sino de Él. Es aprender a ver tu trabajo como tu campo de misión, tu casa como tu altar, tu familia como tu ministerio. La gloria de Dios no solo se manifiesta en el templo, sino en cada rincón donde estés dispuesto a rendirle lo que eres. También es crucial entender la diferencia entre propósito personal y propósito divino. El propósito personal suele girar en torno a lo que tú quieres alcanzar, tus sueños, tus logros, tu felicidad. Pero el propósito divino gira en torno a lo que Él quiere hacer a través de ti. A veces coincide con tus deseos, a veces los desafía, pero siempre es mejor, porque Él conoce el final desde el principio y su plan es perfecto. Y cuando eliges abrazar su propósito, aunque no lo entiendas completamente, encuentras una satisfacción que nada más puede dar. Cuando vives para la gloria de Dios, hasta las actividades más simples se llenan de propósito eterno. Porque sabes que lo que haces hoy tiene eco en la eternidad. Cada sonrisa dada en su nombre, cada hora invertida en servir, cada oración silenciosa, todo queda registrado en el cielo, y eso da sentido hasta a los días más rutinarios, porque vivir para su gloria no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer todas las cosas con un corazón rendido a Él. Hoy quiero animarte a detenerte y preguntarte: ¿para quién estás viviendo? ¿Para tu propio nombre? ¿Para agradar a los demás? ¿O para que su nombre sea glorificado? Si has sentido un vacío en tu propósito, es tiempo de rendirle tu vida nuevamente y decirle: Señor, quiero que todo lo que soy y todo lo que hago apunte a ti. Y entonces Él llenará ese vacío con propósito, con dirección, con paz. Porque cuando tu mayor meta es glorificar a Dios, nada en tu vida es en vano. Y cuando todo lo haces para Él, todo lo que haces cobra un valor eterno. Número 15. El vacío se transforma en plenitud cuando entregas tu vida completamente a Dios. El vacío que sientes, solo Dios puede llenar. Y ese vacío se transforma en plenitud cuando entregas tu vida completamente a Él. El apóstol Pablo lo dice de manera tan clara en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque cuando tu corazón ya no se reparte entre mil deseos y temores, sino que se rinde por completo a su Creador, entonces el alma encuentra la paz que siempre estuvo buscando.
La entrega total no es un sacrificio de muerte, sino un sacrificio vivo que te llena de vida, propósito y gozo verdadero. La entrega total a Dios es la respuesta definitiva al vacío. Tal vez has intentado llenar tu vida con muchas cosas, relaciones, logros, experiencias, incluso religión, pero sigues sintiendo un hueco. Ese hueco no se llena con un compromiso parcial, porque el Señor no ocupa solo una esquina de tu corazón. Él quiere ser el centro, el todo. Por eso Pablo ruega que nos presentemos completamente ante Él, no solo con palabras, sino con la vida entera, como un sacrificio vivo. Es decir, con todo lo que eres, lo que tienes, lo que sueñas, lo que temes, todo rendido en su altar. El sacrificio vivo no es un final, es un comienzo. No es renunciar a tu vida para morir a ti mismo, sino morir a ti mismo para comenzar realmente a vivir. Cuando le entregas a Dios tus planes, Él te da mejores. Cuando le entregas tus cargas, Él las reemplaza con paz. Cuando le entregas tu pecado, Él te viste con su justicia, y poco a poco descubres que esa entrega no te vacía, sino que te llena más que nada. Jesús mismo dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La entrega total resulta en plenitud total. Esa es la paradoja del Evangelio. Cuando más sueltas tus derechos, tus opiniones, tus preferencias, más lleno te sientes por dentro. Porque ya no cargas tú con la responsabilidad de llenar tu alma, ahora es Él quien la llena con su espíritu. Esa plenitud no depende de las circunstancias externas, porque no es emocional ni superficial. Es una paz profunda, un gozo inexplicable, una certeza de que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Esa es la plenitud a la que Dios te llama, y solo se alcanza cuando decides entregarte por completo. Por eso la entrega parcial no puede llenar completamente el vacío, porque una vida a medias siempre será insatisfactoria. Puedes ir a la iglesia, leer tu Biblia, hacer obras buenas y aún sentir que algo falta, si todavía hay áreas de tu corazón que no le has rendido a Él. Tal vez te has reservado tus finanzas, tus relaciones, tus heridas del pasado, tus sueños para el futuro. Y Dios te sigue llamando, dame todo, confía en mí con todo tu ser. La entrega auténtica es total o no es nada. No hay plenitud verdadera en una vida dividida entre tu voluntad y la de Dios. Hacer una entrega auténtica y completa a Dios comienza con una oración sincera. No necesitas palabras elocuentes, solo un corazón dispuesto. Puedes decir, Señor, aquí estoy, no entiendo todo, pero confío en ti. Te entrego mi vida entera, mis aciertos y mis fracasos, mis alegrías y mis dolores, mi presente y mi futuro. Haz con mi vida lo que tú quieras. Esa oración, aunque sencilla, abre la puerta para que Dios haga su obra en ti. Y a partir de ahí, cada día se convierte en una oportunidad de reafirmar esa entrega con tus decisiones y tu obediencia. También es importante distinguir entre rendición y entrega voluntaria. La rendición suena a derrota forzada, como si no te quedara otra opción. Pero la entrega es un acto voluntario, una decisión nacida del amor y la confianza en aquel que ya te amó primero. No es porque no puedas más, sino porque has descubierto que Él es digno de todo lo que eres y tienes. La entrega voluntaria es un acto de adoración. Es reconocer que tu vida es más segura en sus manos que en las tuyas. Tu vacío es la invitación más clara de Dios para una entrega total que resulte en plenitud eterna. Ese hueco que sientes no es para que lo llenes con otra distracción, sino para que lo reconozcas como una señal de que necesitas a Dios en el centro de todo. Hoy puedes aceptar esa invitación y experimentar la transformación que Él promete.
porque cuando te rindes por completo, descubres que lo que entregas no se pierde, sino que florece en algo mucho más grande de lo que imaginaste. Hoy es el día para decirle: Señor, todo es tuyo, mi vida es tuya. Y al hacerlo, sentirás como la plenitud de su presencia llena cada rincón de tu alma. Hemos recorrido un camino profundo desde el reconocimiento del vacío hasta la plenitud en Cristo. Lo que comenzó como una experiencia dolorosa se ha revelado como la invitación más amorosa de Dios a tu vida. Recuerda que ese vacío que sentías no era tu enemigo, sino tu guía hacia la única fuente que puede satisfacer completamente tu alma. En Cristo Jesús, cada búsqueda encuentra su respuesta, cada anhelo su satisfacción, cada vacío su plenitud. Ya no tienes que seguir buscando en lugares que jamás podrán llenarte. La eternidad que Dios puso en tu corazón solo puede ser saciada por la presencia eterna de Él mismo. Tu alma fue diseñada para intimidad con Dios y es tiempo de regresar a casa. El vacío que sentías era simplemente el espacio que Dios había reservado para Él mismo en tu corazón. Ahora que conoces la verdad, tienes una decisión que tomar: seguir buscando en el mundo lo que solo Dios puede darte, o entregarte completamente a aquel que puede llenarte de una plenitud que jamás se agotará. Mi invitación final es simple pero transformadora. Deja que Dios llene ese vacío hoy mismo. No esperes más. Tu alma ha estado esperando este momento toda tu vida. Declara en los comentarios: entrego mi vacío a Dios para que sea llenado con su plenitud eterna. Y que esta declaración marque el inicio de una vida donde el vacío se transforme en plenitud, la búsqueda en encuentro y la inquietud en descanso perfecto.